Buenos días, hermanos. Vamos a orar primero. Padre Santo, una vez más te damos las gracias, Señor, por este día. Queremos que tú bendigas a todas las mamás que están aquí presentes. Señor, queremos también tomar un momento para que tú bendigas y le dé paz a aquellos que quizás esta es la primer día o primer año que personas que están sin su mamá, que tú le dé la paz que solo tú le puedas dar. Y Señor, te pedimos ahora que nos ayude a entender la palabra, que podamos ver en estas preciosas páginas lo que tú tienes para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Primeramente quiero dar felicidades a las madres. Que Dios la bendiga. Espero que los esposos estén listos y planearon algo para sus esposas o las madres. Si no, yo tengo algo que yo hago. Por ejemplo, yo no tengo mucho dinero y lo que yo hago es que la llevo a Sam's y le doy que ella da unas 4 o 5 vueltas para que ya se llene con todos los samples, ¿verdad? Te ahorra dinero. No lo haga, por favor, las hermanas se van a enojar conmigo. Hermanos, Éxodo capítulo 2, ¿están listos para estudiar nuestra palabra de Dios? Éxodo capítulo 2, empezando con el versículo 1. Nos dice, un varón de familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arguilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en una caricial a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doceñas por la ribera del río, vio ella la alquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nutriza de las hebreas para que te cree este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Fue la doceña y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual la prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. También en Éxodo capítulo 6, versículo 20, y solo para referencia, porque no aparece el nombre de la mamá de Moisés en Éxodo 2, en el 6:20, se nos dice, y Abraham tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Abraham fueron 37 años. Entonces, hermanos, aquí vemos aquí una mujer, la mamá de Moisés, Jocabed, y quiero hablar sobre la vida de ella y qué ella nos puede enseñar a nosotros.
Abraham Lincoln declaró: ningún hombre es pobre si ha tenido una madre piedosa. Y un proverbio español dice: una onza de madre vale más que una tonelada de sacerdotes. Y alguien más ha dicho: la instrucción recibida en las rodillas de mamá, junto con los piadosos y dulces recuerdos de la chimenea, nunca se borran de toda del alma. En este pasaje se nos presenta una mujer llamada Jocabed, descartada como una de las más grandes madres reveladas en las páginas de las Escrituras. Su amor desinteresado y sacrificio hicieron posible el éxodo del pueblo de Dios de Egipto y cambiaron literalmente el curso de la historia. Sería bueno en esta mañana que nos fijemos en el ejemplo de esta mujer. Hacerlo encontramos características que nos recuerdan a todas nuestras madres, enseñándolos lo que ellas también debían hacer. Pero no piense que solo me dirijo a las madres. La lección se habla para cada persona, sea hombre, sea mujer, sea joven o viejo, salvo o perdido. Dios tiene una palabra para todos nosotros hoy. Y vamos a ver a esta mujer, Jocabed, retrato de una mujer piedosa. Primero, vamos a ver sus credenciales. Ella era israelita, uno de los elegidos de Dios. También pertenecía a los tribus de Leví, como leímos, de los que saldrían los sacerdotes y los que desempeñarán las funciones del tabernáculo y más tarde el templo. Ella y su marido, Abraham, eran evidentes personas dedicadas, eran religiosas, aún estaban dispuestos a desfiar la orden de Faraón y a cumplir los mandamientos de Dios. Ella nos enseña que toda madre necesita una relación con el Señor. Puede decir que cada niño merece una madre salva y dedicada. Nada haría más diferencia en la vida de nuestros hijos que tener buenos ejemplos piadosos en el hogar. Y hay una necesidad hoy en día de madres y padres piadosos también. Ya que estamos en el tema, permítanme decirle que toda persona necesita al Señor Jesucristo. Amigo mío, más de lo que usted necesita su próximo aliento o su próximo latido, usted necesita a Jesús y su salvación. Es la única credencial que necesita para entrar en el cielo cuando mueras. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 3, Jesucristo está tomando o está teniendo una conversación con Nicodemo. Y en Juan capítulo 3, versículo 3, le responde Jesús a Nicodemo y le dice: de cierto, te digo, palabras del Señor Jesucristo, de que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí están hablando entre ellos en Juan capítulo 3. Y en un momento le dice Jesucristo a Nicodemo, le dice: ¿eres un maestro y no sabes esto? Y por eso en versículo 7 le dice: no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Segundo, vemos su valentía. Había un decreto del faraón y Jocabed se negó a ceder a un sistema impío que le había costado la vida a su hijo. Esta mañana que Dios nos conceda, padres, mamá y papá,
que no tengan miedo de defender lo que es justo en estos días oscuros y pecaminosos. Hombres y mujeres que exijan para sus hijos más lo que el mundo puede darle. Padres que están dispuestos a decir, ya basta, mi hijo va a aprender el camino del Señor. Personas que declaran lo mismo que Josué declaró para su familia. En Josué capítulo 24, cuando él dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirvéis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron a otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Y termina diciendo, pero yo y mi casa, si veremos a Jehová. Hermanos, hoy en día estamos en tiempos peligrosos. Si no se ha dado cuenta, el Congreso está peleando, está discutiendo 5 libros que están en la librería adentro de la escuela de sus hijos. Hermanos, son cosas que no se ha visto años atrás. Estamos acercándonos a la venida del Señor. El gobierno de Estados Unidos tiene que discutir algo que está totalmente contra la Biblia, contra las cosas de Dios. Es interesante notar que en estos días, a menudo los jóvenes tienen más corazón para Dios que sus padres. Es una bendición cuando los jóvenes viven para Dios, pero son los padres quienes deben dar el ejemplo de valor y piedad y los que vienen detrás. Quiero darles 2 ilustraciones. Vamos a llamarlo ilustración A y ilustración B. Y cada padre y cada madre va a decir yo soy A o yo soy B. Ilustración A. Una vez un niño preguntó a su padre que era un cristiano. Durante un buen rato, el padre se sentó con el hijo para explicarle todo el detalle de lo que debía ser un cristiano. Cuando terminó, se sintió orgulloso que había hecho un buen trabajo describiendo que era un cristiano. Sin embargo, sus ilusiones se hicieron pedazos cuando su hijo le preguntó una pregunta muy importante. Su hijo le preguntó, papá, ¿alguna vez me encontré con uno? El papá le explicó lo que debe ser un cristiano. Le dio todos los detalles. Se sintió orgulloso que pudiera explicarle al niño que era un cristiano. Al terminar, el hijo le pregunta si alguna vez se ha encontrado con uno. Ilustración B. El hijo pequeño de un pastor humilde estaba enfermo. Después que se fue por unas pruebas del hospital, el padre recibió la terrible noticia que su hijo padecía una enfermedad terminal. El joven había aceptado a Cristo como su Salvador, por lo cual el pastor sabía que su hijo iba a la gloria. Pero se preguntaba cómo informar al niño, al joven, que pronto iba a morir. Después de buscar seriamente la dirección del Espíritu Santo, fue con el corazón encogido a través de la sala del hospital, se fue a la cama del muchacho, leyó un pasaje, tuvo un momento de oración, luego le dijo que los médicos solo podían prometerle unos pocos días más de vida. Llorando el padre, llorando al hijo, el hijo también. Y le preguntó
si él tenía miedo de conocer a Jesús, le dice, hijo, tiene miedo a conocer a Jesús. Y el joven le dijo, no, no si él es como tu papá. Cómo se estremeció el corazón de aquel predicador a oír aquellas palabras. Significaba que su hijo había visto Cristo en él. Y el niño no tenía a conocer al Salvador, porque su padre o su madre había retratado con tanta precisión. Dos ilustraciones, mamá y papá. ¿Cómo somos nosotros? Nuestros hijos van a decir, ¿alguna vez me encontré con uno? O el hijo va a decir, si es como tú, ya estoy listo para irme. Tercero, vemos su confianza. Por confianza me refiero a la fe. Jocabed era una mujer motivada por una fuerte fe en la voluntad de Dios. Su fe era tan fuerte que aún se nombra en Hebreos capítulo 11, versículo 23, que nos dice, por la fe Moisés, Amirat y Jocabed, cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque fueron que era un niño hermoso y porque no temieron el mandamiento del rey. Ella necesitaba este tipo de fe. Y nosotros los padres necesitamos esta fe. Y lo necesitamos por 3 cosas. Primero, para resistir el mundo. El mundo clamaba por la muerte del hijo de Moisés. El hijo de Jocabed. Pero esta madre se mantuvo fuerte ante este ataque y puso a su hijo por encima de la voluntad del mundo. Hermano y hermana y amigo, así es hoy. El mundo exige que los padres entreguen a sus hijos y permitan que les entrene y enseñen los caminos del mundo. Pero nuestros hijos necesitan y merecen algo mejor que eso. Necesitamos padres y madres que enseñen a sus hijos los caminos de Dios y los aleje del mundo. Proverbios capítulo 6, versículo 22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Se necesita esa fe para ir en contra de la corriente y criar a sus hijos en el Señor. Segundo, necesitamos fe para liberar al niño. Se necesita fe para colocar al niño en el río. Imagínate. Primero, para resistir, el mundo quería matar a su hijo. Ella tenía fe para protegerlo. Segundo, dejarle el niño ahí solo en el río. Este es el mismo instrumento que estaba siendo usado para destruir a los otros bebés. Se necesita fe para que cada madre, cada padre quitará su mano de la vida de este niño y lo deja en la voluntad de Dios. Se necesita fe para que dejemos ir a nuestros hijos. Porque ese día llegará, quiera o no, ese día llegará. Y algunos padres viven en la negación y tratan de aferrarse a sus hijos demasiado tiempo. Pero llega el día, tarde o temprano, en que hay que dejar que esos niños se conviertan en adultos. Se necesita fe para simplemente dejarlo en la mano de Dios. Pero el niño que tiene una madre que ora, que está llena de la Biblia y está entrenado en la camino de Dios, tiene la ventaja y le irá bien. Ahora, eso no quiere decir, me dirijo a los jóvenes y me dirijo a los niños. No quiere decir que cuando los padres y las madres están ya más adultos, más ancianos, que uno se descuiden de ellos. Está lleno los asilos, casas para ancianos,
donde no, los hijos no lo visitan. Es triste, es triste. Y los hijos deben cuidar de sus padres. Es un círculo. Los padres cuidaron de uno, uno cuida de ellos. Es bíblico, porque la Biblia dice que hay que cuidar los suyos. Y aún dice que no es cuidado de la iglesia, dice es cuidado de los hijos. Y después que no estén los hijos, dice es cuidado de los nietos. O sea, solo porque muere el esposo, bíblicamente no queda viuda, bíblicamente, queda viuda en lo que es el mundo, pero no queda viuda bíblicamente si tiene hijos, si tiene nietos, porque es la responsabilidad del hijo y del nieto de cuidar a esa madre o a ese padre, bíblicamente. Y tercero, criar al niño. Después que Moisés fue encontrado por la hija del faraón, Miriam y Jocabed pudieron arreglar las cosas para que Jocabed se convirtiera en la niñera de su propio hijo. Tuvo que tener mucha fe para criar a este niño en las condiciones que estaba ella. Sin embargo, se le dio la oportunidad de enseñar a Moisés sobre Dios, sobre la verdadera adoración y sobre la vida correcta. Tuvo la oportunidad ella de darle lo mejor a su hijo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Todo lo que podemos hacer es lo mejor para nuestros hijos. Puedo decir que ellos necesitan amor, aceptación, enseñanza, Biblia, predicación, ir a la casa de Dios, pero más ejemplos. Ejemplos. Porque papá y mamá no podemos hacer una cosa en la iglesia y una cosa en la casa. No puede ver dos diferentes cristianos. Tiene que ser igual. Como es en la casa de Dios, es en la casa, es en el trabajo, en el supermercado, en la tienda, en el carro, igual. No confunda a nuestros hijos decir, bueno, mi papá lo conozco en la iglesia o en la casa de Dios, pero este papá no lo conozco. No es igual. Y muy importante, necesitan una relación con nuestro Señor. Vemos su caridad. Ella derramó su vida para la vida de sus hijos, de su hijo. Y no es eso lo que toda buena madre hace para sus hijos. Y por eso es importante que los hijos den a sus madres el honor que se merecen. En un sentido espiritual muy real, eso es lo que el Padre Celestial ha hecho por sus hijos. En un sentido espiritual muy real, Él dio a su propio Hijo para salvar al hombre pecador. Dios dio el mejor del cielo por el peor de la tierra. Lo hizo simplemente por una razón, porque nos ama, nada más. Muy literalmente, Jocabed estaba criando a su hijo para entregarlo al Señor. Ella dio a su hijo para salvar a su nación, aunque ella no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Dios dio a su hijo por nosotros. Cuando lo hizo, Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. De hecho, cuando Jesús vino y murió por nuestros pecados en el Calvario, esa fue la mejor expresión de amor que el mundo jamás vería. Donde dice Romanos capítulo 5, que aún nosotros siendo pecadores, el peor de la tierra, Él murió por nosotros. Pero Jocabed dio a su hijo por Israel. Dios dio a su hijo por el mundo
y Jocabed lo dio por su hijo para Israel. Vemos su compensación. Su hijo se convirtió en un gran hombre de Dios. Era un hombre de Dios, había elegido por ser libertador del pueblo de Dios. Y aunque estaba destinado a ser conocido como el gran legislador de Israel, me imagino que Jocabed nunca se dio cuenta de su potencial cuando era un bebé. Supongo que vivió el resto de su vida y nunca supo lo que Dios hizo con la vida de Moisés. A su manera, Jocabed se eleva con tan alto como cualquier madre de la Biblia. Estoy seguro de que su recompensa en el cielo será grande. El amor y el sacrificio de esta madre fueron justificados por el gran uso que Dios hizo a su hijo. Mamá y papá, y más mamá, nunca sabes a quién estás criando. Por lo tanto, denle lo mejor que tengan mientras lo tengan y formen jóvenes temerosos de Dios y seguidores de Dios, que vivan para la gloria del Señor. Jóvenes adultos que Dios pueda usar para su gloria en el futuro. Jóvenes que inculcarán en sus hijos los mismos valores que tú has puesto en ellos. ¿Cuántas veces vemos que un hijo le peca a la esposa porque lo aprendió de su papá? ¿Cuánto vemos que un padre le pega a sus hijos fuertemente porque lo aprendió de su papá? Vamos a darle valores. Y termino con esto. Mamá y papá, no sabemos el último día que tenemos en esta tierra. Hermanos, yo he ido y ha sido parte de funerarias de niños, 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, que supuestamente la mamá dice, se supone que sea yo, pero no, fue el hijo. ¿Y cuántas madres tenemos aquí que han perdido hijos? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que mañana va a traer. Yo me recuerdo mi última vez que vi a mi mamá. Nos íbamos a mover para acá, para Texas. Y Daisy y yo y los muchachos la dejamos en New Jersey, estamos en Nueva York. La dejé en New Jersey porque se iban a mudar a Puerto Rico y ella la dejé en la casa de su hermana, mi tía. Y había una escalera ahí. Y ya lo despedimos y todo. Y yo bajé la escalera. Daisy bajó, los niños bajaron. Y ella se quedó arriba llorando porque no sabemos. Y el último retrato de mi mamá fue que ella me hizo así. Fue el último retrato de mi mamá. Y yo le dije, mamá, nos vemos. Me fui. Y fue el último retrato que vi de mi mamá. Hermanos, no tenemos otro día garantizado. No lo está. Y tal vez ha habido quien ha escuchado esta mañana, ha tenido sus corazones conmovidos por el Señor. Tal vez has hablado acerca de tu alma y sabe que debe venir y ser salvo esta mañana. Tal vez te ha hablado acerca de tu relación con Él y cómo las cosas no son como solían ser o como debían ser. Y tú quieres venir y hacer algo al respecto. Tal vez Él te ha hablado como padre o como madre y te ha mostrado áreas en tu vida que son menos de lo que debían hacer. Y quieres venir y determinarlo en que vas a esforzarse para hacer todo lo que Dios quiere que seas. Hoy sería el gran día que le dé un regalo a tus hijos. Que venga el Señor Jesucristo.
Un gran día para que las vidas y familias sean tocadas y llegadas al lugar que Dios quiere que estén. Hermanos, no sea que esto sea la última vez. Arregle su vida, porque mañana no es garantizado. Celebremos una oración. Padre Santo, una vez más, damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de un día más tener la oportunidad de venir en tu presencia y entregar nuestra vida hacia usted. Señor, si hay alguien aquí que tú le has hablado a través de este servidor, que hoy día sea su día de salvación. Te pedimos la bendición sobre estas madres, pero también las padres. Ayúdanos a ser ejemplos a nuestros hijos. Ayúdanos que nuestros hijos cuando nos miren digan, sí puedo ir con mi Señor porque se parece mucho a mi madre o a mi padre. Te pedimos, Señor, que nos ayude en el tiempo que tú has designado por nosotros estar aquí en la tierra. Te pedimos esto en nombre de Jesucristo y todo su pueblo dice que Dios lo bendiga, hermano.